Muy buenos días. ¿Sabéis una cosa? Así generalmente me gusta empezar siempre cuando me pongo delante de un micro o delante de una cámara. Es una manera de contar historias, es una manera de afrontar una realidad, el turismo, ese sector motor de la economía en España que tanto nos da, que tanto nos ofrece, que tanto nos aporta y que tanto significa para nosotros. Es una manera de comenzar a relatar un camino, una historia que en cada programa nos gusta compartir contigo, que eres el verdadero alma de este sector y desde luego del mundo de los viajes y del turismo. Hoy comenzamos ese camino de una forma de nuevo ilusionante, con orgullo, con sensaciones encontradas. Aún estamos intentando superar esta crisis que prácticamente llevamos viviendo todos 2 años y que tanto nos está afectando a nivel económico, a nivel social, a nivel personal y a nivel humano. No lo olvidemos, porque esa es la verdadera lacra que hemos tenido que soportar y que vivir, las vidas humanas que se están perdiendo. Eso es lo verdaderamente importante. Y sin embargo, todos, absolutamente todos, seguimos luchando por mantener la ilusión, por ver la luz al final del túnel, por intentar seguir construyendo nuestra vida, nuestros sueños, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras experiencias. Por eso hoy queremos de nuevo estar otra vez contigo en esta segunda edición de los encuentros Fitur. Si recordáis, el año pasado, precisamente aquí, en Movistar Televisión, en Negocios Televisión, dimos vida a un nuevo proyecto, a esos debates Fitur en los que intentábamos, justo antes de que comenzara la edición de mayo de la feria más importante de turismo del mundo, como digo, justo antes, poner en valor lo que los destinos, las instituciones y las empresas estaban haciendo para reconstruir este gran motor de la economía a nivel mundial. Pasaron por los estudios de Movistar Televisión, de Negocios Televisión, los grandes protagonistas del sector turístico. Pasaron por estas cámaras aquellos que realmente pusieron todo encima de la mesa para intentar dar vida a una feria que sigue siendo el gran emblema a nivel mundial del sector turístico. Por eso, unos meses después, hemos querido volver con todos vosotros, volver a traerlos aquí para hablar de lo que se está haciendo, para hablar de muchos de los temas que en estos momentos van a ser protagonistas en la 42 edición de Fitur que se va a celebrar entre el 19 y el 23 de enero. Lo tenemos ya aquí encima, la próxima semana. Una edición en la que va a haber más de 8 pabellones y más de 56.700 metros cuadrados de exposición. Una feria en la que va a haber 107 países y en las que, de nuevo, todo el sector turístico se va a dar la mano, se va a fundir en un abrazo para volver a demostrarle al mundo que el talento, el compromiso, la implicación y, desde luego, la fuerza que tiene este sector en España y en el mundo está muy por encima de cualquier pandemia o de cualquier problema, de cualquier crisis. Del 19 al 23, como digo, en IFEMA, en Madrid, se va a volver a celebrar la feria de turismo más importante del mundo. Serán más de 6.900 expositores titulares los que van a empezar a diseñar sueños, experiencias, ilusiones que de cara al viajero van a ir tomando fuerza en los próximos días, semanas y meses, como una forma de demostrarle al mundo que realmente puede haber una convivencia perfecta entre lo que es turismo, viajes, sueños, sanidad y, por supuesto, también responsabilidad. Responsabilidad porque Fitur va a abrir las puertas con todas las medidas de seguridad una vez más para hacer de este certamen un momento histórico, pero al mismo tiempo un momento seguro. Fitur ha sido la única feria de turismo del mundo que se ha mantenido intacta, que en el año 2020 se celebró, es verdad que justo antes de que comenzara la pandemia, pero que el año pasado, gracias a la apuesta de las instituciones, de las empresas y de los países, de los expositores, en definitiva, cobró vida, le dio forma y tuvo la oportunidad de celebrarse. Y este año, en enero, del 19 al 23, volvemos
abrir las puertas. Volvemos a dar vida a este encuentro en el que cientos de miles de profesionales, de viajeros, de visitantes, pero sobre todo de personas, van a volver a recorrer los pasillos de estos 8 pabellones para encontrar esa historia que quieren relatar y que quieren contar, esa historia que fundamentalmente quieren vivir. Y eso es lo que hace grande al sector del turismo. Eso es lo que va a hacer grande una vez más a este gran motor de la economía en España. Eso es lo que va a hacer de nuevo grande a todo un sector que sigue demostrándole al mundo que es el sector más consolidado, pero sobre todo que España sigue siendo el gran líder a nivel mundial. En estos debates Fitur que se van a celebrar hoy, comenzamos, pero también mañana, el jueves, el viernes y la semana que viene, el lunes y el martes, todos ellos de 9:45 de la mañana a 11 de la mañana, vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar hoy, por ejemplo, del turismo como el motor de desarrollo económico en muchos territorios. Pero también hablaremos de sostenibilidad, hablaremos de digitalización, hablaremos, por ejemplo, de las Smart City, también hablaremos de desestacionalización, hablaremos de experiencias, hablaremos de desarrollo y hablaremos, cómo no, de todas esas secciones, hasta 10, que va a encontrar el viajero, el expositor y el profesional en esta 42 edición de Fitur. Van a ser momentos de verdad emocionantes. Ya lo es estar aquí de nuevo pensando que justo ahora, en una semana, nos vamos a volver a encontrar y abrazar en la feria más importante de turismo. Y precisamente aquí en Movistar y en Negocios Televisión vamos a dar vida a algunos de los sueños que en estos momentos todos los expositores que van a venir a Fitur y todos los visitantes que van a cruzar sus puertas tienen en la cabeza. Vamos a darle un impulso al sector, vamos a seguir luchando por comprometernos con un sector que merece la pena y que ha demostrado una vez más que si se quiere, se puede y que con ilusión se llega hasta el final. Comenzamos aquí, en Negocios Televisión y en Movistar Televisión, la segunda edición de los encuentros Fitur. Comenzamos. Vamos a comenzar, como decimos, estos primeros encuentros, esta primera edición de estos segundos encuentros Fitur, y lo vamos a hacer, como decía antes, también en esta edición, con los grandes protagonistas del sector turístico. En esta primera mesa en la que vamos a hablar de desarrollo económico, del turismo como el gran motor generador de economía, de empleo y de riqueza, con 4 compañeros, con 4 grandes profesionales, números 1 del sector turístico que me acompañan esta mañana y con los que a partir de ahora vamos a hablar y poner encima de la mesa muchos temas que desde luego son importantes, que hay que debatir, que hay que afrontar también, ¿por qué no? Y que desde luego van a formar parte de esta 42 edición de Fitur. En primer lugar, me gustaría saludar a Francisco Rodríguez, es consultor de Ideas for Change y coordinador de Fitur Next. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que comienza una nueva edición. Estamos justo a una semana de que empiece Fitur. ¿Nervios? Bueno, sí, muchas ¿Ilusión? ganas y mucha ilusión, por Muchas supuesto ganas. que sí. El año pasado, fíjate, cuando comenzábamos estos primeros encuentros Fitur, la palabra de todos los invitados, la sensación de todos los invitados era qué ganas de volver a vernos, qué ganas de volver a abrazarnos, qué ganas de volver a tener Fitur. Este año, fíjate, quizás 6 meses después de que se celebrara en mayo esa edición de Fitur, quizás ahora la palabra es ilusión. Sí, de mucha ilusión por volver a vernos, por volver a tocarnos, porque al final eso es turismo, ¿no? Encontrarte con las personas, ese encuentro, y Fitur es el escenario perfecto para poder hacerlo, así que sí, mucho trabajo detrás, pero muchas ganas. Me gusta eso de tocarnos, de abrazarnos, de vernos, de compartir. Lo justo, ¿no? Con las medidas, ¿no? Que habíamos dicho, pero... Normas de seguridad, por lo tanto, siempre cumpliendo las normas de seguridad, porque la salud tiene que empezar por cada uno de nosotros. Somos los protagonistas, somos los que tenemos que llevar por bandera precisamente esas normas, pero atendiendo a todas ellas va a ser una edición seguro que va a ser un éxito como lo fue en el mes de mayo, a pesar de que algunas voces tenían algunas dudas. Fue una gran feria, Una gran feria. Además
muy profesional, que es otro de los aspectos que son fundamentales dentro de Fitur, pero sobre todo fue un encuentro que, desde mi punto de vista y después de haber hablado con muchísima gente, fue un encuentro realmente especial porque generó muchísimo negocio también. Sí, sí, sí. La verdad es que las relaciones que se crearon allí, las sinergias que se generaron, fueron maravillosas precisamente por eso, ¿no? Ese impulso que daba, las ganas que había de volver a encontrarse un año y casi medio después, y bueno, pues eso en ese marco, ¿no? Incomparable, que es Fitur. Me acompaña también esta mañana otro de los grandes del sector turístico. Lleva muchos años al frente de la revista Viajar. Es Mariano López, es su director. Buenos días, Mariano. Muy buenos días. Mira que me gusta ver esa sonrisa siempre, que al final es un motivo de alegría, un motivo de compartir experiencias. Siempre que nos vemos y siempre que hablamos, al final es que siempre tenemos que hablar de turismo. Pero yo creo que este sector y esta área, el turismo, si no te proporciona alegrías, pues tú me dirás qué otro sector las puede proporcionar mejor que este. Yo creo que sí. La cercanía a Fitur, como bien decías, pues ilusiona, esos abrazos que además son el eslogan de esta nueva feria, ¿no? Abrazamos al mundo, que mejor que expresar, que sea de manera simbólica, pues esa necesidad que tenemos ahí de reencontrarnos, de tocarnos, de sentirnos. Yo creo que la feria siempre, y yo creo que he conocido... Voy a tirar de carnet de identidad. He conocido todas las ediciones. Primero, bueno, pues como utilizaba Fitur para buscar mis viajes y luego ya profesionalmente, y todas han transmitido una alegría especial, yo creo que para todos los participantes, y una especie de reinyección de optimismo para el sector muy necesaria. Sí, señor. Me quedo con ese titular muy importante. También nos acompaña hoy Estrella Torrecilla, es la directora general de Turismo de Castilla y León. Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Qué Fitur tal? Una semana, ¿eh? Pues nada, estamos ahí ya calentando motores, efectivamente, una semana. Luego hablaremos de lo que nos traéis en Castilla y León para esta edición, pero antes déjame preguntarte, precisamente el año pasado te tenía también en estos encuentros Fitur, hablábamos de la recuperación, hablábamos de todo lo que estabais poniendo en marcha en la comunidad, y ahora, 6 meses después, volvemos a encontrarnos, ilusión, ganas, abrazos. Efectivamente, 6 meses después, porque no ha pasado un año todavía desde la última edición. Eso es lo que nos ha traído el COVID, que nos hemos adaptado muy bien a las circunstancias. Fitur se ha adaptado muy bien a las circunstancias, pero bueno, por supuesto, seguimos trabajando con muchos proyectos, proyectos que ya teníamos, proyectos nuevos, proyectos que se han ido consolidando, y la verdad es que Fitur es un gran escaparate para exponer todos ellos. De ello hablaremos justamente ahora, pero déjame que presente a nuestro cuarto invitado, es Enrique Ruiz de Lera, es subdirector de Marketing de Tour España. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, encantado de estar aquí. A una semanita de Fitur, ¿eh? Sí, estamos con muchas ganas y con mucho trabajo porque, bueno, nosotros estamos en el gobierno ahora en un pensamiento estratégico de cómo recuperar todo el turismo que se ha perdido, con una nueva campaña de publicidad que tendremos que lanzar el año que viene, no podemos fallar. Va a haber una competencia tremenda entre destinos, todo el mundo quiere recuperar el turismo perdido, ¿no? Y España como líder tiene obligación de hacerlo bien, ¿no? Entonces estamos frente a un Fitur muy intenso y donde nos vamos a reunir todos los consejeros de todas las oficinas de turismo que tenemos en todo el mundo para hacer un pensamiento estratégico colectivo con el sector y con las comunidades autónomas y los destinos de a dónde tenemos que ir el año que viene para recuperar pues esos 50 millones de turistas que ahora mismo nos están faltando al escenario pre-COVID. Enrique, fíjate qué importante lo que acabas de comentar, porque hace mucho tiempo que yo vengo casi exigiendo, demandando, reflexionando sobre la necesidad de que haya una estrategia común, una estrategia piramidal en la que en el vértice siempre esté la marca España, fundamentalmente nuestro país, y que luego cada uno de los estamentos, cada una de las instituciones, por ejemplo comunidades autónomas, y según vayamos bajando, diputaciones y municipios, vayan poniendo en valor sus particularidades, pero que hubiera una línea estratégica común de trabajo en la que siempre España fuera la prioridad, y a partir de ahí hacer una estrategia común, como estás contando, para que podamos apoyar a los territorios y que luego los territorios ya trabajen sus particularidades, porque siempre al final cultura, gastronomía, naturaleza, todo lo tenemos todos, prácticamente todos los territorios, se nos llena la boca con lo que es naturaleza, patrimonio, gastronomía, pero al final las comunidades, las diputaciones, los ayuntamientos tienen esa pequeña particularidad que lo diferencia de los demás. Si todos tuviéramos una estrategia común, mejor nos iría, ¿no?
Y más con la competencia que va a haber a partir de ahora. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo, Fernando, y además es que no hay otra forma de hacerlo, sobre todo con el sector privado también, no solo los destinos. O sea, el sector privado tiene que participar en la estrategia país de turismo, porque si no es incompleta. Entonces el sector privado es al final el que vende. Nosotros hacemos un marketing para captar un turista, pero la venta no la hace ni Tour España ni Castilla y León, la hacen empresas, ¿eh? Entonces, eso desde luego es una prioridad estratégica de este gobierno y esta administración, el trabajar mucho más con el sector privado. Y luego es que España es un destino que no tiene parangón en el mundo en cuanto al número de marcas turísticas que tiene. No hay ningún otro destino mundial que tenga tantas marcas turísticas potentes como España. Entonces yo creo que se coordina razonablemente bien la acción exterior. Evidentemente siempre hay ámbito y margen para mejorar. Pero creo que esto que dices es un pensamiento bastante pacífico y aceptado por todo el mundo, que sobre todo para mercados lejanos, ¿no? Emergentes, no hay otra forma de ir que juntos. La verdad es que es fundamental, y más ahora que tenemos que unirnos y sobre todo salvar esta situación. Y además algo muy importante que comentábamos, chicos, al final siempre digo también que tras esta pandemia todos partimos de la misma base. Yo creo que es como empezar desde cero, empezar de nuevas, tanto a nivel comunidades en sus estrategias, como a nivel municipios y empresas y por supuesto países, y todos partimos de la misma base. El que realmente haya hecho los deberes, el que haya trabajado sus productos, el que haya trabajado la evolución de su sector, tendrá mucho ganado. No es una cuestión de mucho más presupuesto, es una cuestión también de innovación, es una cuestión de poner en valor nuevas ideas, nuevas formas de entender el turismo, nuevas formas de comunicarlo y de promocionarlo y de llegar al público final. Estrella. Sí, efectivamente, y es así, estoy completamente de acuerdo con Enrique. El ir de la mano con Tour España para las comunidades autónomas es además la única manera casi de que se nos reconozca a nivel internacional. Tour España es el mejor embajador para ir de la mano en una estrategia común. Entonces, nosotros, lógicamente, decías, cada comunidad autónoma tiene sus propias luego peculiaridades, su propia idiosincrasia, pero el elemento común, el elemento España, realmente es el que vende a nivel internacional. Nosotros en Castilla y León, bueno, estamos trabajando primero con unos fondos que hasta ahora no contábamos. Por primera vez en la historia contamos con unos fondos europeos que están aquí para ayudarnos a transformar y a modernizar el sector turístico, nuestro sector turístico, a través de la digitalización y de la sostenibilidad. Nunca se habían contado con unos fondos europeos de este calibre. Yo creo que no los vamos a volver a ver en muchísimo tiempo. Y es el momento de aprovecharnos de ellos, precisamente. Entonces, durante estos próximos años están aquí, ya hemos tenido la primera convocatoria en 2021, una estrategia común junto con el Ministerio para poner en valor esos fondos, para aprovecharnos debidamente de todos ellos. Y la verdad es que el trabajo ha sido ingente, pero merecerá la pena. Merecerá la pena, ha merecido este año pasado y merecerá la pena estas dos siguientes convocatorias, con mucha ilusión, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero, como digo, es un momento histórico que hay que aprovechar. Fondos europeos y financiación que nos puede permitir, además, empezar a desarrollar nuevas acciones que son muy necesarias y que, fíjate, Fran, desde mi punto de vista, a veces estaban guardadas ahí en un cajón, ¿no? Nunca al final tenemos tiempo o recursos para poner en valor aspectos del sector turístico que eran fundamentales, como por ejemplo, y en vuestro caso sé que estáis haciendo una gran apuesta, también lo hace Fitur, por la accesibilidad. Es algo que vengo demandando desde hace muchísimo tiempo y que por fin este año, bueno, parece que le vamos a prestar un poco de atención, ¿no? Sí, mucha atención además. Fitur Next, en este caso, este proyecto que llevamos para Fitur de Ideas for Change, apuesta por la accesibilidad como reto este año, y la verdad es que sí, es una gran oportunidad. De hecho, la OMT ya decía que para este reset del turismo la accesibilidad va a ser una de las claves para poder reactivarlo, y desde luego hay que apostar por ello, y esos fondos que son una gran oportunidad junto con este reset que hemos estado viviendo, para, bueno, pues seguir haciendo lo que se hacía bien, que era mucho, corregir ese margen de mejora que había y desde luego apostar por la accesibilidad, que aquí también hay mucho margen de mejora. Y bueno, lo bueno y lo importante es que se va a poner de manifiesto durante los días de Fitur, en el stand que tenemos allí, que se están haciendo muchas cosas y muy bien, y qué más se puede hacer, ¿no? Que también pues es interesante ver
cómo estas prácticas que se están llevando a cabo se pueden replicar por otros destinos, esta colaboración que hablábamos, ¿no? Esta público-privada, privada y público-privada, que yo creo es clave para pues, replicar lo que se está haciendo bien, lo que funciona, lo que realmente genera impacto en las personas, y en este caso la accesibilidad, estamos hablando de un 10% de la población mundial, y bueno, pues unos servicios que todavía, pues digamos que el tanto por ciento que pueden ofrecer productos o servicios adaptados todavía está lejos de lo deseable, ¿no? Y yo creo que es interesante utilizar estos fondos también para ello. Me encanta ese eslogan, el reset del sector turístico, qué bonito, al final es a lo que nos enfrentamos, es lo que vamos a tener que trabajar todos, es lo que vamos a tener que poner en marcha. Ahora vamos a hablar un poco de el desarrollo del turismo y el turismo como motor económico, como desarrollo de los territorios, pero Mariano, como medios de comunicación, como periodistas, reset del sector turístico, también fíjate, a nivel de comunicación nos enfrentamos a un reto, ¿eh? Y yo, es un reto que, fíjate, y con alguna interrogante, ya que debatimos. La semana pasada hubo un informe, el primer informe de la COE sobre la aplicación, la ejecución de los fondos destinados al turismo. Y el informe lo que sostenía era la preocupación por la lentitud en la tramitación de esos fondos, las dudas sobre a qué velocidad llegaban a las empresas y el temor a que parte de esos fondos no fueran finalmente ejecutados. Y se ponía el ejemplo de Francia, donde se han ampliado las plantillas de la administración, se ha creado un comité de seguimiento y lo que se decía es, bueno, hasta qué punto algunas administraciones o todas las administraciones que tienen que gestionar esos fondos tienen la capacidad de repente para plantillas, medios, recursos, de repente para que le entra esa cantidad de dinero y esa cantidad, digamos, de burocracia añadida de los trámites y tal para gestionar la duda sobre si se puede, digamos, perder al menos una parte, porque cada euro imagino que es necesario. Yo no sé qué visión tiene la directora de Turismo de Castilla y León sobre ese problema que se suscitaba en el informe la semana pasada. No es el único problema, además. Claro, cuando viene un recurso como este tan grande, tan importante, estamos hablando de 1.904 millones de euros que vienen a España solamente para el sector turístico, para planes de sostenibilidad turística en destino. Pues cuando viene un proyecto y un presupuesto así por primera vez, pues viene con ciertas carencias o ciertas dificultades que hay que solventar. Efectivamente, una de las cuestiones era la oficina de gestión. Estamos hablando de que a Castilla y León, por ejemplo, en estos 3 años llegan 115,8 millones de euros. Eso estamos hablando de 4 veces más del presupuesto que tiene la Dirección General de Turismo. Y gestionándolo con el mismo personal es absolutamente imposible. Parte de los fondos, de hecho nosotros tenemos dentro de la estrategia del presupuesto asignado para este primer año, que tenemos 41,54 millones de euros, tenemos más de 300.000 volcados para una oficina de gestión externa que nos ayude lógicamente a la gestión de esos fondos, porque nosotros, las comunidades autónomas, tenemos de ser los garantes del cumplimiento de esos fondos, de que las entidades locales. Nosotros en este primer año hemos concedido 18 planes aptos a distintas entidades locales. Diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades, incluso algún consorcio turístico, una ruta del vino. La ruta del vino Ribera de Oro también tiene un plan de sostenibilidad turística que se le ha adjudicado. Y tenemos que ser los garantes de que ellos ejecuten antes del 31 de diciembre de 2024 el dinero que se les ha adjudicado en esos planes, porque si no son capaces de ejecutarlo, tendríamos que devolverlo a Europa y eso sería realmente un fracaso. O sea que nosotros trabajaremos conjuntamente con el Ministerio, desde la Secretaría de Estado, Junta de Castilla y León y entidad local, con reuniones constantes para ver si los planes y el calendario que han marcado de ejecución de esos planes se va cumpliendo. Y tenemos que ser los garantes de los mismos. Tenemos también una incógnita importante con el IVA. Por ejemplo, cuando sacaron los planes, en ningún momento se nos comentó si el IVA iba a estar incluido o no en ellos. Dábamos por sentado que así sería. Se nos comentó en noviembre y diciembre, por parte del Ministerio, cuando ya se habían presentado los planes en verano de las entidades locales y se habían adjudicado, que el IVA no iba a estar incluido. Y eso es un problema, porque hay muchas entidades locales que no podrán hacerse cargo de esos IVAs. Tenemos en cuenta que estos fondos son fondos que van a ser tractores del turismo, también en el medio rural y muchos pequeños ayuntamientos. De hecho, la estrategia de Castilla y León, como bien sabes, Fernando, para ese primer año se volcó en crecimiento inteligente del turismo rural en Castilla y León. Somos una comunidad, la nuestra, eminentemente rural. Entonces, pequeños ayuntamientos que presentaron planes muy potentes, tendrán que hacerse cargo ahora de un IVA que no saben si van a poder asumir.
Y todo eso son escollos que hay que ir salvando y que hay que ir puliendo tanto con Europa como con el Ministerio para que los fondos pues se pueden ejecutar de la mayor manera posible. Pero efectivamente iremos solucionando, yo creo, esos pequeños quiebros, esos pequeños escollos, para que los fondos se puedan ejecutar de la menor manera posible, porque desde luego no hay plan B a la hora de decir es que hay que devolverlos. Eso no lo podríamos asumir, no sería explicable, ciertamente. Dejadme que avance sobre la mesa que tenemos ahora en marcha, el turismo como motor del desarrollo económico. Enrique, sin lugar a dudas, el turismo puede generar empleo, puede generar riqueza, puede revitalizar territorios que, bueno, en algunos casos en España se ha hablado muchísimo, sobre todo en los últimos meses, en el último año, de una España vaciada. Término erróneo, es más una España despoblada que no vaciada. Al final el término vaciado corresponde más a una estrategia política que no a una realidad. Vamos a intentar recuperar esos territorios, vamos a intentar con el turismo revitalizarlos, generar economía, generar empleo, generar oportunidades. El turismo es protagonista precisamente de todo esto. ¿Y cómo lo hacemos, Enrique? Pues en efecto, yo creo que una de las cosas positivas, y ha habido varias, de esta pandemia que estamos viviendo, es que nos hemos dado cuenta de la importancia real del turismo. Cuando no lo hemos tenido, nos hemos dado cuenta que no era el 12% del PIB, era el 20%. Sí, sí. Era el 20% y no era el 12% del empleo, a lo mejor era el 17%, porque todos los efectos indirectos y todas las externalidades positivas del turismo nos estaban computando. Entonces creo que esto es importante y es un mensaje que ha calado en la sociedad, porque el turismo, yo he estado 20 y pico años en Tour España, lo decía antes Mariano, siempre ha habido la impresión de que va solo, no hace falta hacer nada porque los turistas vienen, bueno, no hay que hacer grandes inversiones, ha habido siempre esta percepción. Entonces yo creo que, primera nota positiva de la pandemia, hemos reposicionado el turismo en el lugar que se merece. La segunda es que se abren oportunidades para sectores que siempre han estado en la estrategia de promoción de Tour España, como el turismo rural, pero que ahora son fundamentales por dos razones. Una, porque el nuevo turista busca, fundamentalmente ahora en tiempos de salida de la pandemia, lugares de evasión menos masificados, con más naturaleza. Todo esto tiene un valor añadido mayor. Y dos, porque realmente estos fondos van a permitir, de lo que estamos hablando, realizar inversiones en tangibles e intangibles que van a mejorar la oferta de nuestro turismo rural y que lo van a hacer más competitivo. Porque el turismo rural, el problema que tiene, a pesar de que ha crecido enormemente en los últimos 12 años, esta mañana me daba los datos, y hemos pasado a 12 millones de pernoctaciones, con 4 millones de turistas nacionales e internacionales, con crecimientos anualizados de turismo fundamentalmente europeo del 22%. Entonces es un sector que crece, pero tiene que crecer mucho más, y la oportunidad es ahora. En este reset que hablábamos, ahora es el momento de poner el turismo rural y los destinos de interior en el frente de nuestra estrategia. Y seamos sinceros, no va a ser un ejercicio de un año ni de 2 años. Es un posicionamiento de un nuevo producto y de una nueva marca, tarda tiempo. Pero creo que ahora es el momento de hacerlo todavía con más énfasis. Y luego, una última reflexión. Vamos a un mundo donde va a haber una automatización muy importante de puestos de trabajo. Si hay un sector que tiene más dificultades o menos posibilidades de ser automatizado, es el sector turístico, porque requiere del trato personal de las personas. Un robot no solo es que no va a ser más eficiente que un conserje, es que va a ser mucho más caro, ¿vale? Entonces estamos en un sector de futuro en cuanto a generación no solo de riqueza, sino de empleo, cosa que no se puede decir de sectores industriales o de otros sectores. Entonces, en fin, yo soy cada vez más optimista en que realmente este es nuestro petróleo, es la industria de la felicidad y es donde tenemos que hacer una apuesta estratégica como país fuerte. Me encanta esa reflexión. Como me ha gustado, disculpa Fernando, ir a Enrique Tour España a decir que hay que poner al turismo rural, al turismo interior en el centro de nuestra estrategia. Eso me ha encantado, Enrique. Es que al final tenemos un país que precisamente
está demostrando que en todos los segmentos del sector turístico, antes lo hablaba, yo siempre digo que en España es el único país del mundo que tiene todos los subsectores del sector turístico, todos, y todos esos productos, pero es que el turismo rural, desde luego, es un ejemplo a nivel mundial, y de eso vosotros sabéis mucho. Luego hablamos de eso, pero quería preguntarle a Fran, el turismo, desde luego, como un generador de desarrollo económico local. Eso es, yo estoy completamente de acuerdo y creo que esta oportunidad que tenemos de poner el turismo rural en el centro hay que aprovecharla, y hay que aprovechar lo que ya se estaba haciendo, que se estaba haciendo muy bien, para poner en valor este tipo de destinos. Nosotros tuvimos la suerte de que la primera edición de Fitur Next está enfocada en desarrollo económico local. Precisamente. Y conocimos muchas iniciativas muy interesantes. De hecho, alguna ya forma parte de la Estrategia de Experiencias España, del proyecto que se ha sacado a final de año, como por ejemplo el astroturismo, sin G, o sea, astro porque siempre lo confunden, ¿no? Y de hecho en Castilla-León, tenemos gastro y astro. Exacto, ahí están los dos además, que muy interesante. Enogastro y astroturismo. Claro. Y el astroturismo, ¿no? Que la Fundación Starlight fue una de las primeras ganadoras de la edición, que por ejemplo en la Sierra de Gredos funciona muy bien. Sí. Y en otras partes de España y del mundo, y la verdad es que bueno, somos pioneros en eso. El Instituto de Astrofísica de Canarias está detrás, quiero decir que hay científicos detrás, está liderado por Antonia Varela, que es doctora en astrofísica, y ayuda a esos destinos a desarrollarse económicamente, ¿no? Y ese efecto multiplicador del turismo pues permite pues que haya otros sectores que también se aprovechen de él, ¿no? Que atraigan a gente, la gente pues necesita transporte, alojamiento, comer, otras actividades, porque no todo va a ser ver estrellas por la noche, ¿no? Y eso pues al final permite que estos destinos se sigan desarrollando, ¿no? Otra iniciativa súper interesante que también fue ganadora, y aquí en España la verdad es que después de la investigación vimos que estaba bastante avanzado, era Padrino en Olivo, en Oliete, en Teruel, como pues dos emprendedores locales vieron que había pues miles de olivos centenarios que estaban echados a perder, y se pusieron de acuerdo con los diferentes propietarios para crear un marco común de gestión, y pudiesen, gracias a esos olivos, permitir que personas de otros sitios, de todo el mundo, apadrinasen a esos olivos, le pusiesen su nombre, y que estas personas fuesen al destino, se alojasen, comiesen, un sitio que además sufría despoblación, y que esa despoblación se ha frenado. Muy interesante, el colegio que había no se ha cerrado y estaba en peligro, y esto yo creo que es la base, ¿no? Pero también restaurantes han dejado de cerrar, alojamiento, oferta alojativa ha dejado de cerrar, quiero decir que se ha frenado esa sangría que estaban sufriendo gracias al turismo. Y la verdad es que bueno, siguen adelante, además son proyectos muy interesantes porque son replicables, que esto es algo de lo que nosotros pues forma parte de nuestro ADN en Fitur Next, para que otros destinos puedan coger y adaptarlo a su contexto, ¿no? Y yo creo que esa es la parte interesante, ¿no? Cómo se puede generar este tipo de sinergias entre diferentes destinos con estos actores que ya existen y lo estaban haciendo pero que muy bien. Cómo me gusta tener a estos 4 invitados, que estoy convencido que deberían estar en las siguientes mesas, porque si os dais cuenta hemos empezado muy fuerte, hemos empezado hablando de digitalización, hemos estado hablando de si los robots o no nos van a sustituir el sentimiento humano, que esto hablaremos de ello dentro de 2 días en otra mesa redonda, y que también tengo yo mi propia perspectiva, porque efectivamente el turismo son experiencias, son vivencias, son sensaciones, son personas, es la industria de la felicidad, y quizás un robot no sepa afrontarlo como lo hace el alma de las personas, que por otra parte es el alma de los destinos. Estamos hablando de turismo rural, estamos hablando del turismo como motor del desarrollo económico, estamos hablando de todas las iniciativas que traemos a Fitur, y Mariano, al final estamos hablando de turismo como un generador de empleo, de economía y de desarrollo de los territorios mal llamados de la España vaciada. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo, y en Fitur, uno por uno de los participantes y asistentes estamos de acuerdo en el turismo como motor de desarrollo económico y social. Decía Enrique, ese 20%, yo recuerdo un informe del Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria, el BBVA, que decía que incluso sobrepasaba el 20% el impacto que tiene en el PIB. Esto ya es de hace tiempo, ¿eh? Exacto, de hace algunos años. No, pero estamos hablando, sí, efectivamente, de antes de la pandemia y de hace algunos años, porque se medía el efecto indirecto. Pero yo lo que me pregunto, fíjate, esto como debate es, ¿qué ocurre cuando esa, digamos, idea muy generalizada y muy asentida, porque llevamos años de potencia turística, entra en colisión, vamos a decirlo, con otras urgencias u otros planteamientos? En concreto, dices, ¿qué ocurre cuando de repente pues, a un ayuntamiento le llega, por ejemplo, la posibilidad de tener un ingreso, una iniciativa por un parque eólico? Y esa es una pregunta que yo creo
en general y global, de actualidad, en algunas comunidades en especial, porque, bueno, pues eso afecta, entre otras cosas, al paisaje. Dices, ya genera otro tipo de riqueza, ¿vale? Pues vamos a hablar del turismo como motor de desarrollo que entra en colisión con otras cosas. ¿Qué ocurre cuando se da la posibilidad de establecer un negocio industrial, una nave de cría, al lado de un templo del románico? Un tema que también ha salido, por ejemplo, la semana pasada de actualidad. Bueno, ¿qué ocurre cuando entra en colisión con un desarrollo, vamos a decir, inmobiliario, urbanístico, en una zona que podía estar más o menos saturada? Es decir, ¿qué ocurre si en esa España despoblada, bueno, esa España rural, que no siempre es despoblada, Eso es. el criterio de que el turismo es el gran motor de desarrollo permanece incluso cuando entra en colisión con esas otras iniciativas que yo entiendo que puede haber algún ayuntamiento en su conjunto que dice, joder, es que ahora nos dan dinero en efectivo y el turismo a lo mejor, pues como decía Enrique, esto va a requerir unos años hasta que tengamos esta colisión. ¿Qué ocurre con esas colisiones? Por ejemplo, vuelvo a preguntar a la directora. Estrella, Enrique, venga, Enrique, brevemente. ¿Me para recogéis ese guante? Sí, Que luego claro, tenemos que por hablar de otros supuesto. muchos temas, ¿eh? Yo creo que hay que conciliar, lógicamente esa economía importante que surge en un momento determinado y que puede ayudar a un ayuntamiento, a varios ayuntamientos, a varios municipios a su mantenimiento en el tiempo, y hay que conciliarlo con el potencial y la riqueza turística que tiene también ese municipio. Con lo cual, yo creo que son elementos perfectamente conciliables. Siempre hay que buscar una solución para que no interfiera esa riqueza que puede proporcionar esa granja de animales que tú has comentado con la riqueza turística que tienen esos municipios. Entonces, la dificultad es la conciliación, pero yo creo que para eso realmente estamos también las administraciones y el sector privado, para ayudar a esa conciliación entre ambas riquezas económicas. Porque el sector privado, lo decía también antes Enrique, es importantísimo con el tema de los fondos europeos. Son las entidades locales las que presentan los planes, pero muchos de los planes en Castilla y León, yo creo que más de la mitad de los planes han sido promovidos por empresas, por particulares, por asociaciones incluso, que han presentado a un ayuntamiento, a una mancomunidad o incluso a una diputación un proyecto. Creemos que este proyecto es definitivo y puede ser transformador para vuestro territorio. Mirad a ver si lo queréis presentar. Y se han sentado con ellos, se han sentado con la empresa o con la asociación de turno, lo han visto, lo han estudiado, lo han valorado y lo han propuesto, lo han presentado y se les ha concedido. O sea que realmente estos fondos europeos van a servir para ayudar y para sostener, mantener y además impulsar otra vez al sector turístico de nuestra comunidad y de toda España, lógicamente. Entonces, eso hay que tenerlo también muy en cuenta, que la parte privada, el sector privado, va a tener mucho que decir y mucho peso y mucho músculo dentro de los fondos europeos. Enrique, conciliación. Estrella está mucho más pegada al terreno, lo conoce mejor, pero yo creo que lo importante es que se invierta en industrias de futuro. ¿Vale? Ya has mencionado energías renovables, indiscutiblemente es una industria de futuro, no hay vuelta de hoja al turismo, es una industria de futuro. Combustibles fósiles no lo es. Entonces, creo que la oportunidad de los fondos Next Generation es realmente posicionarnos en esas industrias de futuro, ya sean de alto o más bajo valor añadido, porque el turismo no es una industria de grandes márgenes, pero es una industria muy intensiva en mano de obra. Entonces, no solo genera riqueza, sino que genera muchísimo empleo. Entonces, creo que bueno, como decía Estrella, cuantas más cabezas pensantes intervengan en la decisión de esa conciliación, más acertado será el diagnóstico, y el sector privado pues busca, como es lícito y absolutamente necesario, el beneficio a corto y medio, y la Administración tiene que mirar en el medio y largo plazo. Seguimos avanzando en esta primera mesa de estos segundos encuentros Fitur 2022, que os recuerdo, cuentan con la presencia de 4 de los grandes protagonistas del sector turístico actualmente en España. Estamos hablando con Enrique Ruiz de Lera, es el subdirector adjunto de marketing. Estamos hablando con Estrella Torrecilla, es la directora general de turismo de Castilla y León. Estamos hablando también con Francisco Rodríguez, que es el consultor en Ideas for Change y coordinador de Fitur Next, que tendrá mucho protagonismo en Fitur en esta edición, en esta 42 edición de la feria de turismo más importante del mundo. Y estamos hablando también con Mariano López, es el director de la revista Viajar. Con ellos estamos abordando esta primera mesa en la que, como veis, están saliendo muchísimos de los temas que vamos a seguir afrontando en los próximos días. Enrique hablaba ahora también de otra de las mesas que vamos a tener mañana. Hablaba de sostenibilidad. Mañana hablaremos de todo ello, pero
Hoy estamos hablando del turismo como motor del desarrollo económico de esa España rural, de esa España despoblada, de esa España que tiene tanto que ofrecer y que guarda tantos secretos, pero sobre todo tantas oportunidades, porque al final en muchas ocasiones desarrollamos proyectos y desarrollamos productos turísticos específicos que, sin lugar a dudas, hacen que se revitalice un territorio y que en algunos casos, como decíamos antes, estaban guardados en un cajón y que ahora nos ha dado tiempo a pensar, a repensar, a idear, a innovar y a lanzarlos a lo mejor al público y a las diferentes facciones de la tipología de viajeros que hay, no solamente en España, sino también en Europa, ¿no? Exacto, y yo creo que una de las claves, y creo que se ha comentado antes, el tema de la comunicación, ¿no? Porque es verdad que tú puedes generar un producto maravilloso, pero lo que no se comunica no existe. Eso es. Y yo creo que también aquí la unión entre pequeños destinos creo que es interesante para hacer fuerza, tener más músculo en temas de comunicación, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante que es Less Than 100, que son proyectos de menos de 100, o sea, es un proyecto generado por municipios de menos de 100 habitantes con Encanto, y lo que han hecho ha sido unirse en una marca propia para, pues, ellos tener, digamos, ese sello, pues tener esa fuerza para poder llegar a más gente, ¿no? Porque esta al final es la clave, hay mucha competencia y ahora pues con la reactivación va a haber mucha competencia, y yo creo que es clave eso, ¿no? Estas sinergias que ya se están creando, igual que ha hecho Barcelona y Sevilla, ¿no? Pues estas dos ciudades que se han unido para generar productos juntos y demás, pues, incluso con la distancia que tienen, ¿no? Pero las barreras son más mentales que geográficas gracias a la red de transporte que tenemos en España, que es maravillosa, pero estos pequeños municipios yo creo que también tienen que ir por ahí, o sea, el tema de la colaboración, ¿no? La marca Starlight, por ejemplo, les ayuda, bueno, la directora lo sabrá mejor, ¿no? Pero yo creo que les ayuda mucho a ponerse en el mapa de destinos para personas que buscan ese tipo de experiencias, ¿no? Y yo creo que eso es clave, y el tema de la colaboración para mí va a ser otro de las grandes claves en esta reactivación. Creo que pasa por ahí esta gran oportunidad. Mira, tuve la oportunidad, el enorme orgullo, placer y responsabilidad de presentar el nuevo plan estratégico del Gobierno de experiencias. Estuvo Toñi, eso es. De Starlight, y me contaba, bueno, fue capaz de narrarnos en un momento determinado a todos esa experiencia de una noche con una música, con unas velas, unas alfombras, una era y alguien interpretando las estrellas en un lugar olvidado de la mano de Dios, y tener una experiencia única, vital, que al final es precisamente de lo que estamos hablando, de poner en marcha, de poner sobre la mesa experiencias nuevas que revitalicen el territorio y al mismo tiempo las sensaciones del viajero, que no todo está inventado, que al final necesitamos experiencias que eleven el alma, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mira, con el tema del Starlight, precisamente uno de los planes aprobados para este año, la primera convocatoria de la Diputación de Ávila, es el proyecto Stellarium también. Ávila tiene uno de los mejores cielos estrellados de Europa, si no del mundo, y es uno de los proyectos que está metido. No todo está inventado, bien lo has dicho, efectivamente, pero realmente dentro de esta primera convocatoria, insisto mucho en estos fondos europeos por ese gran carácter transformador que tienen y esa oportunidad histórica que tenemos para Castilla y León. Lo bueno que teníamos, de los 59 planes que se han presentado, 18 han sido los elegidos, 18 es en los aptos, los que han pasado, digamos, ese baremo superior a los 70 puntos para poderse incorporar al plan territorial de Castilla y León. Y hay planes de todo tipo, absolutamente de todo tipo, que tienen que ver con la restauración de infraestructuras, que tienen que ver con la competitividad turística, que tienen más que ver con la transición verde, con la eficiencia energética, con la transición digital. Hay planes de grandes diputaciones, de pueblos ínfimos, pequeñitos. Realmente yo creo que están cumpliendo la misión por la que fueron diseñados o pensados estos planes, hacer una cohesión de todo un territorio, y sobre todo cuando estamos hablando de Castilla y León, una de las regiones, la región más grande de Europa, una región más grande que 17 países europeos, con casi 95.000 kilómetros cuadrados, un territorio muy disperso, con mucho que ofrecer, y que realmente unos fondos consigan cohesionar todo un territorio a un frente común que son los planes de sostenibilidad turística. Es una meta muy difícil. Yo creo que se están consiguiendo muy bien. Estamos consiguiendo aglutinar planes absolutamente extraordinarios y que pueden suponer, pues, planes además con mucho futuro, porque ciertamente una de las variables que nosotros sumábamos a la hora de contemplar si un plan era apto o no era su futurabilidad.
que realmente tuvieran una visión de futuro, que no se quedara en un plan perdido, en un fondo en el que se vuelcan un montón de millones para que dentro de unos años se quede ahí y nadie se acuerde de él, sino que tenga una futurabilidad. Eso es importantísimo. Son fondos europeos, son fondos de todos y hay que aprovecharlos de la mejor manera posible. Encima, con el sector turístico metido en el medio y que dinamicen tanto al sector, tanto al medio rural, porque la primera convocatoria ha sido para medio rural, pero la segunda convocatoria, este 2022, en Castilla y León, desde luego, pondremos el foco en turismo urbano, que también es muy importante. El turismo urbano, ciertamente en nuestra comunidad, no estamos hablando de grandes ciudades, no estamos hablando de grandes urbes, estamos hablando de poblaciones, fíjate, la población más grande, Valladolid, estamos hablando de 400.000 habitantes, o sea que realmente no estamos hablando de grandes urbes. Sin embargo, tenemos que poner un foco también en la digitalización, sobre todo del turismo en este medio urbano, sobre todo en las 18 ciudades de más de 20.000 habitantes que tenemos en Castilla y León. Ese será nuestro foco para este 2022. Realmente lo que estamos haciendo nosotros en nuestra comunidad es ordenar los planes, porque para una comunidad tan grande y tan diversa como la nuestra, si no ordenas a través de un plan territorial propio, es muy difícil luego, digamos, hacer una especie de embudo de por dónde van dirigidos estos planes. Entonces, las convocatorias podrían ser un auténtico desorden, digamos. Y realmente estamos consiguiendo ordenar las 3 convocatorias, enfocando cada una de ellas en unos planes propios, teniendo en cuenta las peculiaridades que tiene Castilla y León. Yo creo que es algo que deberíamos de hacer. Una comunidad como la nuestra, desde luego, lo exigía. Enrique, como subdirector de marketing de Tour España, como experto precisamente en esa comunicación, en esa promoción, en esa creación de experiencias, ¿cómo podemos afrontar precisamente esta nueva etapa? ¿Cómo podemos afrontar la revitalización de los territorios con cosas concretas? ¿Cómo podemos trasladar a todos aquellos municipios, alcaldes que nos están viendo y que piensan, bueno, y mi municipio, que tengo pocos habitantes, que tengo pocos recursos, ¿cómo puedo ponerlo en valor? ¿Cómo puedo hacerlo crecer? ¿Y cómo puedo hacer que el turismo efectivamente sea ese motor de recuperación y de revitalización económica y de empleo? Porque claro, al final no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas capacidades ni las mismas posibilidades, pero sí que creo que es muy importante el trasladar un aliento, ¿no?, a todos aquellos que nos están viendo, decir, el turismo es el motor regenerador de la economía y del empleo. Vale, ¿cómo lo hacemos, cómo lo ponemos en marcha y cómo nos podéis ayudar? Lo primero que necesitamos, y ya lo tenemos en muchos casos, es un producto turístico. Antes del marketing, los logos, los eslóganes, tiene que haber productos turísticos consumibles, transaccionables en plataformas digitales que la gente pueda comprar con facilidad. Y esto cada vez más ocurre, porque yo recuerdo las casas rurales hace 20 años, es que no podías hacer ni una reserva online. Bueno, hace 20 y algunas de ellas hace 10, ¿no? O no atendían el teléfono en inglés. Una serie de problemas que hacían muy difícil posicionar ese producto en mercados internacionales porque no eran accesibles para turistas internacionales. Eso la administración, tanto local como estatal, ha ido haciendo sucesivos planes de digitalización de pequeños establecimientos rurales y hoy en día la gran mayoría son accesibles. Nos falta, yo creo, una marca de alojamientos rurales en España. Hay varias privadas y algunas públicas, pero a efectos de posicionar los mercados internacionales, y no nos volvamos locos, tenemos que ir a los de mucha proximidad, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, que son los que ahora mismo están generando pernoctaciones. Y por cierto, decir que Castilla y León es el destino número 1 de turismo rural en España. ¿Es así? Que tengo aquí todos los datos. Producto, segundo, accesibilidad, marca y luego mercados internacionales. Otro mensaje positivo y de futuro es que va a haber un movimiento de nómadas digitales hacia entornos rurales, tanto nacionales como internacionales, que van a hacer más fácil que se pueda generar la infraestructura de comercio, de restauración, de escuelas, que va a necesitar el residente y el visitante. Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad también. Y hay destinos como Barcelona que están haciendo planes específicos para captar nómadas digitales, porque lo que es evidente es que el trabajo no va a volver a ser lo que era nunca. Hay sectores que volverán a ser un 90% lo que eran y hay otros que se van a transformar completamente y el trabajo es uno de ellos. Entonces va a haber mucha más gente teletrabajando, solo hay que ver cómo está Madrid hoy, vacío.
Y eso es una oportunidad para los destinos rurales. Y creo que es en esta combinación de factores utilizados de forma inteligente con estos fondos donde se van a abrir oportunidades que germinarán en un periodo de medio largo plazo. Fran, te quiero preguntar precisamente a colación de lo que estaba hablando Enrique, de un proyecto que habéis desarrollado en Barcelona, precisamente en Ideas for Change. Pero déjame que le pregunte a Mariano. Mariano, al final, esa transformación económica que se está produciendo, eso de lo que nos está hablando Enrique, ¿no crees que también parte de la base de que la gente se siente de una vez a pensar efectivamente qué tengo, en qué soy diferente, en qué me puedo diferenciar de todo lo demás y ponerlo en valor? Crear un producto turístico, porque al final siempre estamos muy pendientes de eso, crear una marca, hacer una gran promoción, el hacer la digitalización, ahora estamos con la sostenibilidad, pero en los pequeños municipios no deberíamos sentarnos, por ejemplo, y ver en qué soy diferente a ti y cómo me puedo promocionar. Yo creo que ese es, fíjate, el primer momento del nacimiento de un impulso turístico. Y no es fácil. Y no es fácil. Y no es fácil cuando tú estás dentro. Algunas veces se necesita gente que viene de fuera para hacerte ver que cosas que tú no le das importancia es un gran valor. Por ejemplo, estabais hablando de Starlight. Yo tengo un caso muy directo. El pueblo de mi madre, en Castilla-La Mancha, la Ortezuela de Océn, es un pueblo que, por falta de desarrollo, tiene un cielo magnífico. Vamos, como podía tener una observación de aves magnífica. El pueblo de mi padre, Beteta, en Cuenca, tiene unas aves magníficas y ciervos y tal y cual, por falta de comunicaciones históricas, por falta de desarrollo. Es interesante. ¿Qué pasa? ¿Son conscientes en esos pueblos que tienen muchas limitaciones, muchas clases, de que eso de las estrellas es un valor, de que es un valor el silencio, de que es un valor la tradición gastronómica? ¿Cómo convertir, primero, cómo alcanzar la idea de que eso efectivamente es un valor y que eso sea algo compartido? Y segundo, cómo convertir ese valor, decía Enrique, en un producto turístico, porque ese otro salto también sin ayuda es muy difícil de realizar. Ya vendría lo siguiente, que es la comercialización y trabajar conjuntamente, que quizás sea otro de los ejercicios para el que no todos los seres humanos, igual digo, los ayuntamientos, no todos los seres humanos estamos bien dotados para trabajar conjuntamente, porque claro, si no se trabaja en algunas zonas en conjunción con la administración, las empresas, etcétera, etcétera, es muy difícil levantar el cierre hasta de una casa rural y tratar de comercializarlo. Es muy complicado. Yo lo veo complicado y por eso ese primer momento. Como siempre digo muchas veces, también hay otro tema encima de la mesa que tenemos que abordar de una manera seria, que es la formación y, por supuesto, también ponernos en manos de gente profesional, de gente formada, de gente que nos pueda ayudar y de gente que realmente conozca el sector del turismo. Viajeros hay muchos, como siempre digo, periodistas de viajes también, pero profesionales del sector turístico quizás deberíamos tener muchos más y deberíamos prestarles atención en el desarrollo de este maravilloso país y de este sector en España. Fran, Barcelona, una experiencia única también, dentro de toda vuestra actividad. Sí, además está súper ligada a lo que habéis comentado, ¿no? Porque precisamente lo que hicimos en Barcelona fue un proyecto financiado por el Ayuntamiento, ¿no? El turístico sorprende un poco, pero sí que, porque era desde el punto de vista más regenerativo, ¿no? Es que las externalidades positivas sean mayores que las negativas. Un distrito de Barcelona como Sant Andreu, que no recibía visitantes y que tenía muchos atractivos históricos, monumentales, gastronómicos y demás, y lo primero que hicimos pues fue formarlos. O sea, primero movilizarlos, porque esto es una forma de trabajar de abajo arriba, ¿no? De una movilización inicial, escucharlos, entender cuáles eran los miedos, porque en Barcelona había mucha reticencia al tema del turismo. Qué importante escuchar, Exacto. Dios, qué importante. No, y aprender. Y cuánta falta nos hace en España también. Y aprender, y da igual el tiempo que se lleve, de todo se aprende, y aquí aprendimos muchísimo. Pero claro, cuando ya estamos trabajando en otros proyectos de turismo en positivo, como en Argentina que llevamos y demás, para llevar este turismo precisamente allí, pues ya se ve un poco que nuestra visión es turismo en positivo. Entonces, pues la recepción fue bastante interesante, ¿no? Y a ello pues le siguió una formación, que lo comentabas tú, que es clave para que se entienda pues de qué estamos hablando cuando hablamos de turismo, de la economía del visitante, de cuáles son los efectos positivos, cómo se pueden, digamos, minimizar esas externalidades negativas y, bueno, pues que también pues que esto al final se queda en lo local. O sea, nosotros ya cuando se acaba ya nos vamos y se queda en lo local. La idea es que se quede
esa semilla para que, pues con el tiempo, porque eso tarda, se multiplique, ¿no? Y después, pues justamente se hace unos talleres con una metodología que nosotros llevamos para precisamente analizar el destino y ver qué hay, porque cuando lo ves desde dentro es muy difícil, ¿no? Y eso también pues pasó en Barcelona, en Igualada, ¿no? Un proyecto que se hizo allí, que de no hay nada aquí, se pasó a somos la Toscana catalana. O sea, de nada, porque vieron que tenían pues muchísima tradición industrial, que tenían un festival de globos, y en este caso en Sant Andreu pues vieron que tenían pues un festival de jazz, por ejemplo, y que tenían también pues una ruta gastronómica, mercados ecológicos, tenían muchos atractivos para poder atraer ciertos segmentos, cierta parte que les interesaba a ellos, familiar, gente interesada en la sostenibilidad, pues a ese distrito, teniendo Barcelona pues a 3 paradas de metro, o sea, el centro de Barcelona, ¿no? Con lo cual era muy interesante, y la verdad es que bueno, surgió una ruta de este proyecto que está en marcha. Va a ser claro, en medio de la pandemia pues cuesta un poquito. Enrique, qué importante el turismo en positivo, la crítica constructiva, pero sobre todo, fíjate, también digo desde hace mucho tiempo, creernos lo que tenemos, creernos lo que somos, ponerlo en valor, defenderlo y construir desde esa raíz. Porque muchas veces en otros países, a mí me da pena y a veces envidia de cómo en otros países utilizan esos productos turísticos que, perdonadme, no le llegan ni a la suela del zapato a lo que tenemos en España, y sin embargo lo convierten en una referencia a nivel mundial. Y nosotros muchas veces estamos con esos remilgos, con esas carencias. No nos creemos las cosas. Habrá que empezar a construir desde ese punto de vista, ¿no? Sí, bueno, yo creo, a ver, yo he vivido muchísimos años fuera y la percepción que tenemos de nosotros mismos ya se sabe, ¿no? En España es mucho peor que la que tienen de nosotros. Cierto. Entonces, esto es un complejo que nos tenemos que quitar ya, porque somos nuestro peor, Fíjate, lo decimos nuestro muchas peor veces, enemigo. pero no lo hacemos, ¿eh? Sí, bueno, porque son, en fin, claves culturales muy profundas que llevan mucho tiempo, pero son muy excesivamente hipercríticos con lo nuestro, ¿no? Muchas veces, y fuera no se nos ve así. Entonces, nosotros somos un destino turístico, líder a nivel mundial. En turismo vacacional hemos sido pioneros, hemos hecho muchísimas cosas bien, algunas mal, ¿vale? Y ahora tenemos la oportunidad, en un escenario post-COVID, de ser el país o uno de los países que va a abrazar la bandera de la sostenibilidad. Y ojo, no diciendo que somos un destino 100% sostenible, sino que estamos trabajando para serlo. Sí, y este va a ser el mensaje en el que esta administración está trabajando y va a trabajar, porque es verdad, porque hay muchísimas iniciativas. Y eso lo vamos a comunicar de forma muy factual, con datos de cosas que se están haciendo, tanto por el sector privado como por la empresa pública. Y ahora mismo estamos lanzando una encuesta para analizar cuál es la percepción de sostenibilidad de España en los 10 principales mercados internacionales, para ver cómo nos ven, porque tampoco es inteligente lanzar una campaña contraintuitiva y pretender ser lo contrario de la imagen que tienes, ¿no? Pero esto nos está ocupando y nos va a ocupar mucho, porque desde luego el turismo post-COVID o es sostenible o no será. La percepción, lo que busca el turista hoy básicamente es lo mismo, que es conocer, descubrir, pero con unas variables que son nuevas, ¿vale? Que me preocupa mi huella medioambiental, cuánto CO2 voy a generar, el alojamiento al que voy utiliza energías renovables, cómo se reciclan los residuos que genere, qué externalidades negativas, comentaba Fran, estoy generando, cómo se minimizan. Esto solo va a crecer, es otra tendencia de futuro. Entonces nosotros, como líderes, tenemos la obligación de encabezar la manifestación y dirigir esa transformación hacia la sostenibilidad como líderes que somos de ese segmento, porque es que lo somos. No hay otro país más líder que España en turismo. Permitidme que os pregunte brevemente, ¿qué traemos a Fitur este año? Enrique, en Tour España, ¿qué vais a traer? ¿En qué vais a apostar o en qué habéis centrado vuestra participación en esta 42 edición? Sostenibilidad. Vamos a trabajar en esa estrategia conjunta con otros destinos y con el sector privado para ese plan estratégico de marketing de la recuperación. Y ojo que el objetivo del plan es ambicioso, porque queremos recuperar los ingresos turísticos que teníamos antes del COVID, pero además siendo un destino más sostenible. Es un poco la misión de Procter & Gamble, que dijo: voy a duplicar mis ingresos reduciendo a la mitad mi huella medioambiental. Pues es un poco el objetivo ambicioso que estamos planteando. Y para llegar ahí vamos a tener que hacer cosas de forma diferente, vamos a tener que unir esfuerzos con muchos destinos y con el sector privado, y vamos a tener que ser muy selectivos a qué mercados vamos, porque no vamos a poder llegar a todos.
Estrella, vosotros en Castilla y León, ¿qué traéis a Fitur? Bueno, la sostenibilidad para nosotros también es fundamental. Presentamos además también en los planes de sostenibilidad turística del 2021, para nosotros es fundamental. La sostenibilidad la llevamos, yo creo que a todo el ámbito de la feria, como nunca se ha hecho. Sostenibilidad también del propio stand, estudiando incluso la huella de carbono que ocasiona el stand desde que se hace hasta que se devuelve. E incluso todo el merchandising que hacemos, hemos estado muy cuidadosos de que fuera hecho, fabricado en Castilla y León. Y si no era posible alguna cosa, en España. Pero siempre buscando todas nuestras compras, todo nuestro material, si podía ser, pues eso, una economía muy cercana dentro de nuestra comunidad, y si no, desde luego, dentro de España. Yo hago un producto dentro de la Unión Europea, pero nunca fuera. O sea, que queremos dejar todo nuestro dinero aquí. Para nosotros Fitur es negocio ya desde hace 2 años. Lo hemos venido marcando, lo hemos venido poniendo en valor. Lo más importante en las ferias es la posibilidad de negocio de las empresas. Sin empresas no hay turismo. Ellas son realmente los que mueven el turismo, los que venden comunidad, los que venden destino, venden territorio. Nosotros sin ellos no hacemos nada. Entonces, gran parte de nuestro stand está destinado, enfocado y dirigido para que las empresas allí hagan negocio. Todo negocio que se pueda hacer ahora mismo en las circunstancias que tenemos, pero que lo hagan. El apoyo a la comercialización es fundamental para nosotros. Hasta tenemos una aplicación que hemos hecho para apoyar a la comercialización del sector turístico dentro de la Junta de Castilla y León. Entonces, el negocio, el apoyo a las empresas, el apoyo al sector privado y la parte sostenible de la venta del destino, del territorio Castilla y León, para nosotros es fundamental. Fran, ¿vosotros qué traéis? Pues nosotros con Fitur Next este año estamos enfocados, lo he comentado antes, pero como se habla poco de esto y hay que hablar de esto, yo lo repito encantado. Accesibilidad. Por supuesto. Cómo el turismo puede contribuir a una sociedad más accesible. Ese es el título del reto, que me parece precioso. Y la verdad es que, bueno, pues traemos las iniciativas que hemos analizado, las finalistas y ganadoras, que este año son, todos los años son, ¿no? Pero este año son súper interesantes porque además incluye una aerolínea, por ejemplo, Albastar, que está enfocada en viajes en zonas de peregrinaje. Entonces, pues están completamente preparados para llevar a cualquier tipo de persona con cualquier tipo de discapacidad, incluso para incluir camas medicalizadas en cabina, toda la información en braille y el personal formado. Nosotros canalizamos de manera muy pormenorizada todos los diferentes indicadores que desarrollamos con la investigación, formados en el Hospital de Toledo, para que el personal, esa sensibilización tan necesaria a nivel de sociedad, pero también a nivel de profesionales en el sector turístico, pues ellos la ponen en práctica pues con esta formación que recibe el 90% de la tripulación. Pero también traemos a Prediv, que es el buque insignia de la accesibilidad en España, junto con COCENFE, que son las otras 2 ganadoras, pero también pues traemos a la Comunidad de Valencia, Cataluña, que lo están también haciendo muy bien en temas de accesibilidad. Y bueno, pues otras iniciativas más pequeñas, incluso rurales, por ejemplo, Borja, el pueblo, justo antes de la pandemia desarrolló una campaña Borja con todos los sentidos, que es el primer destino accesible de Aragón. Y bueno, pues la verdad es que ha quedado finalista, pero vamos, porque el alcalde además es el que estaba más implicado en este proyecto, que lo que quiere es pues hacer de manera accesible que la gente pues pueda disfrutar de esta localidad, ¿no? O incluso tenemos otra que también nos va a dar una charla en nuestro programa, al que está todo el mundo invitado, porque la verdad es que creo que ha quedado muy interesante. Que se trata de una actividad rural para personas con cualquier tipo de discapacidad también, en el medio natural, ecoturismo para personas con discapacidad. Sentir el Alto Tajo se llama, ¿no? En un pueblo de 80 habitantes, Qué bonito. Y que ha tenido ya pues una serie de visitantes que además repiten porque se han formado, en este caso con la Fundación 11, para poder dar ese servicio a cualquier tipo de persona y que sientan el Alto Tajo con todos los sentidos que puedan, ¿no? Mariano, accesibilidad, Starlight, sostenibilidad, desarrollo económico, mundo rural. ¿Cómo compaginamos todo esto con la digitalización y con la edición de Fitur este año? Una más de tu carrera. Bueno, pues una que tengo es muy especial ilusión. Yo creo que, porque fíjate, hablando del futuro que decía Enrique y tal, bueno, en la marca en la que trabajo, en Viajar, en este Fitur que ya tenemos, pues bueno, presenta desarrollos nuevos. Eso a mí me hace pues muy especial ilusión y significa eso, es decir, dentro del grupo en el que se encuentra esta revista, Prensa Ibérica, son muchos periódicos, son revistas, bueno, pues hay una apuesta clara
por el universo viajar. Eso es muy estimulante, precisamente porque se ve ese futuro. Y entonces hay una renovación de la revista, primero, una renovación que significa pues más páginas, más tamaño, más calidad de reproducción, mejor papel. Parece mentira que en estas épocas, y además hay, digamos, casi muy cerca todavía o dentro de la pandemia, se vea con claridad que esa es una apuesta de futuro y una apuesta necesaria. Pero además es toda la potenciación que viene de la web. Un club de viajeros que está ahí naciendo, un nuevo desarrollo en redes, las expediciones, los podcasts, varias líneas de trabajo. ¿Por qué? Pues porque se ve que es una actividad con futuro y también porque el retorno que tiene este universo vinculado a los viajes es muy positivo. Es decir, tú notas y sientes que la comunidad a la que te diriges participa y deposita ahí sus sueños y es un medio generalmente amable, optimista, ilusionante. Y bueno, pues eso es, digamos, y perdona, lo que presentamos la semana que viene en Fitur. Corriendo, porque bueno, esto de que nos hayamos despertado ayer con el año y todas estas cosas, estamos corriendo todavía. Pero llegaremos, que en España llegaremos porque siempre llegamos. Hay un ángel bueno, como dice Bonay, que protege a los descerebrados, que hacemos las cosas deprisa. Chicos, nos vamos acercando a las 11 de la mañana. Terminaremos así la primera mesa de debate de estos segundos encuentros Fitur 2022. 42 edición de la feria de turismo más importante del mundo. Enrique, una última reflexión mirando a cámara, pensando en ese turismo como motor del desarrollo económico. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué retos tenemos? ¿Qué ilusiones tenemos? ¿Qué sueños? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? ¿Qué te pide el alma? Pues yo creo que de mensaje de optimismo absoluto tenemos una oportunidad enorme de no solo de recuperar el turismo que teníamos, sino de hacer un turismo mejor, de construir un turismo mucho más sostenible medioambiental, socialmente. Tenemos la obligación como país líder de hacerlo y es un trabajo de todos, de los que trabajamos en turismo y del resto de la sociedad. Entonces, optimismo, estamos saliendo ya del túnel COVID, estoy convencido, esto le quedan 4 o 5 meses y mirar al futuro con optimismo, ese es mi mensaje. Sí, señor, me gusta, es una cuestión de todos. Estrella, en un minutito, mirando a cámara, ese mensaje. Pues yo me uno a las palabras de Enrique. Yo creo que optimismo total, porque además el turismo es viajar, es movernos. El turismo es alegría, es ilusión, es esperanza. Entonces vamos a dejar al lado estos 2 años tremendos que hemos pasado, vamos a cogerlos como una experiencia, una mala experiencia, pero que nos va a servir para reactivar de la mejor manera posible un sector esencial para la economía local, para la economía regional y para la economía nacional y mundial. Entonces, yo estoy con Enrique también de que en el muy corto plazo vamos a salir de la mejor manera posible, salir muy renovados, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero desde luego con mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y en eso pues estamos también desde Castilla y León. Es ilusión y esperanza. Mariano, mirando a cámara. Pues fácil, porque hablábamos de que el turismo es el motor de la economía, es necesario para el país, es necesario para el sector y para la industria, pero también es necesario para cada uno de nosotros. Yo creo que ahora estar pasando esta pandemia, bueno, pues de alguna manera o de muchas maneras nos ha creado una necesidad de contagiarnos de ese optimismo, de esa alegría, de esa ilusión, de ese abrazo colectivo que significa el turismo. Y yo creo que está claro, ya es un dato, que tenemos unas ganas locas por viajar, tenemos unas ganas locas por movernos, por volver a recuperar esa parte de nosotros, lo que nos aportan los viajes. Gracias, Mariano. Fran, tu turno a esa cámara. Bueno, pues yo creo que el gran reto que tenemos por delante es seguir buscando ese turismo en positivo, esa colaboración entre los diferentes agentes que conforman el turismo, que es público, privado y la ciudadanía, los residentes, que no se nos olvide las comunidades locales, que yo creo que es clave que reciban las externalidades negativas y disminuir las externalidades positivas, al revés, que reciban las externalidades positivas y se disminuyan, se recorten las externalidades negativas, y pensar también cómo podemos seguir aprovechando esta energía que traen los visitantes, que somos todos, porque todos somos turistas o casi todos, para intentar que este turismo en positivo pues contribuya a los territorios donde la gente va, ¿no? Pues a mejorar, ¿no? A dejar, que hablábamos antes, comentaba antes esto del turismo regenerativo,
cómo podemos conseguir dejar el destino un poquito mejor de lo que estaba, ¿no? Que yo creo que es la clave, porque si somos miles de millones de personas las que viajamos cada año, si conseguimos eso, yo creo que el turismo pues, puede de hecho convertirse en el gran factor de cambio en positivo en todos los sentidos. Sí, señor, muy importante, siempre en positivo. Francisco Rodríguez, consultor en Ideas for Change y coordinador de Fitur Next, muchísimas gracias. Mariano López, director de Viajar, muchísimas gracias. Nosotros. Estrella Torrecilla, directora general de Turismo de Castilla y León, muchas gracias. Como siempre, a vosotros. Y también Enrique Ruiz de Lera, subdirector de marketing de Tour España. Enrique, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Han sido los primeros 4 protagonistas del sector del turismo, los grandes de este gran sector, de este motor de la economía, que han venido hasta Movistar Televisión, hasta Negocios Televisión, para hablar de la próxima edición de Fitur, para hablar del turismo como desarrollo de la economía, como generador de empleo, como revitalizador de los territorios. El turismo es cosa de todos, el turismo es ilusión, es esperanza, es un sector esencial, el turismo en positivo, colaboración local, pero sobre todo el turismo es necesario para cada uno de nosotros. Son algunas de las reflexiones que nuestros 4 invitados nos han dejado en este último instante, en este último momento de este especial Negocios Televisión Fitur 2022. Un especial que también ha sido retransmitido, que no se nos olvide, por Live Connect, por la plataforma digital de Fitur que llega a los 5 continentes. También hoy quería darles las gracias a todos los que os habéis conectado a través de esta plataforma. El año pasado fueron cientos de miles de personas las que estuvieron viendo estos debates, no solamente a través de la pequeña pantalla, sino a través de esta plataforma que llega a todos los expositores de esta feria de turismo, de la feria de turismo más importante del mundo. Recuerdo, más de 6.900 titulares van a estar en esta feria, en esta edición de la feria, más de 56.700 metros cuadrados expositivos, 8 pabellones, 107 países, pero sobre todo muchas emociones encontradas en ese abrazo que nos vamos a volver a dar entre el 19 y el 23 de enero, justo la semana que viene, en tan solo 7 días, abrirá las puertas de nuevo una edición que tiene mucho que contar, que tiene mucho que narrar, que va a relatar seguro muchas experiencias, muchas ideas, muchos nuevos proyectos, pero sobre todo una sensación. Estamos recuperando el sector del turismo gracias al talento, a la implicación de los empresarios, de las instituciones y de todos aquellos que conforman el sector turístico en este país, en España, que sigue siendo el líder a nivel mundial. Exportamos conocimiento, pero sobre todo innovamos, creamos, construimos y lo ponemos en valor. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana y mañana miércoles a las 10 menos cuarto de la mañana os volvemos a hablar aquí, os volvemos a ver aquí. Estaremos debatiendo sobre la sostenibilidad. Será mañana en los segundos encuentros Fitur 2022. Muchísimas gracias.